En el corazón de Egipto, donde el Nilo acaricia la tierra, se erige un monumento a la eternidad, Saqqara. Este vasto cementerio, con su manto de arena y su luz dorada, no es solo un conjunto de tumbas y ruinas, sino un santuario de la ambición humana por la inmortalidad, un espejo que refleja la veneración de los antiguos por lo sagrado. Imaginemos un tiempo, hace más de 4000 años, cuando la vida vibraba en cada rincón de esta tierra. Durante el reinado de Djoser, un faraón que, como un faraón de leyenda, buscaba trascender las limitaciones de la existencia terrenal, Saqqara se convirtió en un centro religioso y cultural. Las ciudades florecían a su alrededor, y en cada oración, en cada ritual, el pueblo egipcio recordaba su conexión con los dioses. Djoser, un visionario, emprendió reformas que irían más allá de su tiempo, uniendo a su pueblo en la búsqueda de la inmortalidad. En su deseo de desafiar a la muerte, plantó las semillas de lo monumental. Cada piedra esculpida, cada jeroglífico grabado, se convirtió en un paso hacia lo eterno, un testimonio de la grandeza del espíritu humano. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia búsqueda de significado en un universo indiferente? La arquitectura en el antiguo Egipto no era solo un arte, era una expresión de la fe. Los templos y los complejos funerarios se alzaban como oraciones en piedra, cada línea y cada sombra resonando con el canto de los dioses. Saqqara se presentaba como un lienzo en el que se plasmaban las aspiraciones de un pueblo que miraba hacia el futuro, mientras sus corazones latían en sintonía con el pasado. Los primeros indicios de la importancia de la construcción monumental asomaban en cada rincón de Saqqara, donde las tumbas de nobles y sacerdotes se disponían como constelaciones en un firmamento eterno. Este paisaje no solo albergaba cuerpos, sino que guardaba las esperanzas y sueños de aquellos que anhelaban el abrazo de la eternidad. Mientras exploramos el paisaje de Saqqara, comprendemos que no es solo un lugar, sino un símbolo de la ambición humana por lo sagrado. Aquí, la vida y la muerte danzan en una sinfonía interminable, donde los ecos de lo divino aún resuenan en la arena dorada. Con este trasfondo, surge un joven visionario listo para desafiar las convenciones. La historia de Egipto no se escribe solo con la pluma del tiempo, sino también con la chispa de aquellos que se atreven a soñar. Imhotep, el hijo del dios de la sabiduría, emergió de las sombras para convertirse en un faro de innovación. En un tiempo donde la historia aún estaba en pañales, su nombre se alzó como un eco en los valles eternos del Nilo, un susurro que resonaría a través de las dinastías. Desde sus humildes orígenes en la tierra fértil de Egipto, donde el sol acaricia la arena dorada, Imhotep se formó en el crisol del conocimiento. Sus ojos, espejos de curiosidad infinita, reflejaban el cosmos del saber antiguo, mientras su mente tejía ideas que desafiarían los límites del tiempo. Mientras los cimientos de Saqqara se asentaban, también nacían los sueños de un joven que cambiaría el curso de la historia. Con cada ladrillo que colocaba, una visión se materializaba, un puente entre lo humano y lo divino. Imhotep no solo fue arquitecto, fue un poeta de la piedra, un escultor del espacio y el tiempo. Su mirada abarcaba más que estructuras, contemplaba la esencia misma de la existencia. Cada pirámide que imaginaba era un verso en la vasta epopeya de Egipto, un canto a la inmortalidad. Su obra no se limitó a erigir monumentos, en su mente, la arquitectura y la medicina bailaban en una danza armoniosa. Era un sanador que entendía que el cuerpo humano era un templo, una obra maestra que merecía ser cuidada con la misma dedicación que sus edificaciones. En la corte del faraón Djoser, Imhotep se convirtió en el consejero de confianza, un faro de sabiduría que iluminaba el camino hacia un futuro radiante. Con su visión clara, Imhotep se dispuso a construir no solo una pirámide, sino un legado eterno. En cada rincón de sus creaciones, se podía sentir el pulso de un sueño enérgico, un latido que desafiaba a la muerte y se aferraba a la eternidad. La historia de Imhotep no es solo la de un genio, sino la de un hombre cuya ambición trascendió su tiempo, en busca de un lugar en las estrellas. Así, el eco de su legado continúa resonando,
un recordatorio de que, en el vasto universo, cada acción puede ser un canto a la inmortalidad. En el desierto, donde el viento susurra secretos, Imhotep dio vida a su visión, la pirámide escalonada. Esta monumental estructura, un poema de piedra, se erige como un faro en la vasta llanura, un testimonio del ingenio humano y de la búsqueda incesante de la eternidad. Con su diseño escalonado, la pirámide no solo desafía la gravedad, sino que también ofrece un camino hacia el cielo, un sendero que conecta lo terrenal con lo divino. Cada nivel de esta maravilla arquitectónica es una declaración audaz, una forma que se eleva en el tiempo y el espacio. La base, sólida como la fe de un pueblo, sostiene una serie de plataformas que se superponen, una danza entre la estabilidad y la aspiración. Con cada escalón, Imhotep introdujo innovaciones técnicas que transformaron la construcción en un arte sublime. El uso de bloques de piedra caliza, cuidadosamente tallados y apilados, revela un dominio sobre la materia que desafía las limitaciones de su época. La precisión en el corte, la alineación astuta con los puntos cardinales, todo ello evoca una armonía cósmica que resuena en el corazón de la cultura egipcia. Pero la pirámide escalonada es más que un logro arquitectónico, es un símbolo de la inmortalidad. En el contexto de una civilización que veneraba a sus dioses y creía en la vida después de la muerte, cada piedra colocada era un acto de fe, cada capa un homenaje a los que habían partido. Esta estructura no solo preservaba el cuerpo del faraón, sino que también apuntaba hacia la eternidad, una manifestación física del deseo de trascender el tiempo. Los retos enfrentados en su construcción eran titánicos. La movilización de miles de trabajadores, la logística de extraer y transportar enormes bloques de piedra desde canteras distantes, todo ello requería una organización y un compromiso que rozaban lo sobrehumano. Sin embargo, en cada desafío, la comunidad se unió, encontrando en el esfuerzo colectivo una fuerza mayor que la suma de sus partes. Así, la pirámide emergía, como un titán que se alza hacia el cielo, encarnando la ambición humana de alcanzar lo divino. Comparada con las estructuras que le siguieron, la pirámide escalonada se mantiene como un hito inigualable. Sus sucesoras, aunque más sofisticadas, nunca lograron capturar la esencia de su diseño audaz. Cada pirámide posterior, cada templo elevado, lleva consigo el eco de su legado, la reverberación de un tiempo en que el hombre se atrevió a desafiar a los dioses. Mientras se erigía esta maravilla, también se forjaba un nuevo entendimiento de la muerte y la vida más allá. La pirámide escalonada, un símbolo de esperanza y trascendencia, se convertía en la puerta hacia el más allá, un puente entre lo visible y lo invisible, invitando a la humanidad a contemplar su lugar en el vasto universo. Mientras los ladrillos de la pirámide se asentaban, Imhotep también se adentraba en el mundo de la curación. Era un tiempo donde el conocimiento y la fe se entrelazaban y la medicina danzaba al compás de lo divino. En un Egipto sediento de respuestas, este médico del rey emergió como un faro de esperanza en la oscuridad de la enfermedad. Imhotep no solo era un sanador, era un innovador en un mundo donde los misterios del cuerpo humano eran tan insondables como el Nilo. Con manos que parecían estar tocadas por los dioses, introdujo técnicas que resonarían a través de los siglos. A través de la observación y la práctica, entendía que la salud no era simplemente la ausencia de enfermedad, sino un delicado equilibrio que requería tanto arte como ciencia. Su enfoque holístico abría un camino hacia el entendimiento de la anatomía, poniendo en tela de juicio el dogma que había reinado durante tanto tiempo. Las historias de sus curaciones se convirtieron en leyendas, ecos de un tiempo donde un toque de su mano era suficiente para devolver la vida, convirtiendo la muerte en un mero susurro. Se dice que una vez, ante la desesperación de una madre que suplicaba por su hijo moribundo, Imhotep, con una calma casi divina, aplicó ungüentos y recitó palabras que parecían venir de un lugar más allá de este mundo. Y así, el niño volvió a abrir los ojos, como si regresara de un viaje a lo desconocido. Pero su influencia no se limitaba a las paredes de la corte.
Imhotep entendía que su deber iba más allá de atender a los nobles, su legado se entrelazaba con el bienestar del pueblo. En cada aldea, su nombre resonaba como un símbolo de la posibilidad de sanación. Bajo su guía, se establecieron prácticas que promovían la salud pública, desde la higiene hasta la nutrición, sembrando las semillas de una medicina que se preocuparía por todos, no solo por unos pocos. Sin embargo, en este mundo de avances y descubrimientos, surgen preguntas que resuenan a través del tiempo. ¿Cómo equilibrar el poder de la medicina con la ética del cuidado? Imhotep, en su búsqueda de conocimiento, nos recuerda que la verdadera medicina no reside solo en la técnica, sino en la compasión. En una época donde el estatus podía determinar el acceso a la curación, él se erguía como un defensor de la humanidad, recordándonos que cada vida es un universo en sí mismo, digno de ser salvado. No solo erigía monumentos, también levantaba esperanzas en corazones enfermos. La sabiduría de Imhotep no se limitaba al arte de la construcción, sino que se extendía a la ciencia de la vida misma. En un mundo donde el tiempo y el espacio se entrelazan, su legado perdura, un testimonio del poder de la curación y la curiosidad. Así, mientras avanzamos hacia los recovecos de la historia, recordemos que, en la búsqueda de la verdad, hay quienes, como Imhotep, nos enseñan que el mayor edificio que podemos levantar es el de la vida misma, tejido con el hilo de la empatía y el conocimiento. El eco de su ingenio resuena a través de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia. Imhotep, un nombre que resuena no solo en las piedras, sino en los corazones que buscan la grandeza. Este visionario, con su mente brillante y su espíritu indomable, se erigió como un faro de sabiduría, iluminando el camino para generaciones de arquitectos y médicos que vendrían después de él. ¿Acaso no es asombroso que un hombre de hace más de 4000 años haya sembrado las semillas del conocimiento que aún florecen en nuestras disciplinas modernas? A través de los siglos, su influencia se ha manifestado en cada templo erigido, en cada sala de cirugía, en cada corazón que late con la esperanza del avance. Su legado se despliega como un vasto lienzo, donde cada trazo cuenta una historia de innovación y respeto por la vida. Mientras los templos se erigen en su honor, el legado de Imhotep vive en cada estructura que desafía al tiempo. En Egipto, su figura fue venerada, y su culto creció como un río que se desliza silencioso, formando un delta de devoción. Desde el antiguo Egipto hasta el Renacimiento, su esencia ha sido invocada, su sabiduría reverenciada. ¿Cómo puede un ser humano trascender su propia mortalidad y convertirse en un símbolo de eternidad? Imhotep lo logró, convirtiéndose en un dios de la medicina y un arquitecto de sueños. Las generaciones que siguieron a Imhotep no solo admiraron su obra, sino que se sumergieron en su legado, como si su sabiduría estuviera grabada en el mismo tejido del universo. Su impacto puede compararse con el de otros titanes de la historia, como Aristóteles o Galeno, cuyas ideas han perdurado a través del tiempo, desafiando las convenciones y empujando los límites del conocimiento humano. Y así, mientras sus templos permanecen en pie, como guardianes silenciosos de un tiempo olvidado, el espíritu de Imhotep se entrelaza con los mitos que lo rodean y su interpretación en la cultura popular. Su historia no concluye aquí, es un hilo que se extiende hacia el futuro, recordándonos que el verdadero legado no se mide solo en logros, sino en la capacidad de inspirar a otros a alcanzar las estrellas. En cada paso que damos en la búsqueda del conocimiento, en cada rincón donde la medicina toca la vida, Imhotep nos acompaña, un eco eterno que nos invita a soñar y a crear. En las sombras de la historia, los mitos nacen y crecen, alimentados por el asombro y la reverencia. Imhotep, el hombre que caminó entre humanos y dioses, se encuentra en el cruce de la realidad y la leyenda. Un arquitecto de sueños, un sanador de almas, su figura se alza como un faro en la niebla del tiempo, desdibujando las fronteras entre lo tangible y lo etéreo. Las leyendas nos cuentan que Imhotep fue más que un erudito, fue el hijo de Ptah, el dios de la creación, un demiurgo que esculpió el conocimiento y la sabiduría. ¿Acaso fue él un hombre o un dios disfrazado?
La historia se desliza entre las sombras, dejando preguntas sin respuesta. En la mitología egipcia, su nombre resonaba en los templos como un eco divino, mientras que los fieles acudían a su altar en busca de curación y guía. La gente lo veneraba, y sus historias se entrelazaban con los relatos de los dioses, como ríos que confluyen en el vasto océano de la espiritualidad. Sin embargo, ¿quién era realmente Imhotep? A medida que nos adentramos en el laberinto de su existencia, encontramos una figura que se transforma con cada narración. Un hombre de carne y hueso, cuya vida fue marcada por la dedicación al conocimiento y el servicio a su faraón, se convierte en un dios en la mente del pueblo. La historia y el mito se entrelazan, creando una imagen que desafía la lógica y la razón. Mientras su legado perdura, las historias que lo envuelven se convierten en la tela de la memoria colectiva. Imhotep, el sabio, el sanador, se convierte en símbolo de la búsqueda del conocimiento eterno. Pero, ¿es esta imagen la verdad o un espejismo creado por la necesidad humana de encontrar lo divino en lo cotidiano? Las versiones de su vida se multiplican, cada una más grandiosa que la anterior, mientras su figura se eleva a la estratosfera del panteón egipcio. A lo largo de los siglos, su nombre ha resonado en los salones del tiempo, transformándose en un símbolo de esperanza y sabiduría. Su relación con los dioses, un hilo dorado que conecta lo humano con lo sublime, ha sido tejido en las narrativas que celebran su grandeza. Sin embargo, no debemos olvidar que detrás de cada mito hay una chispa de verdad, un destello de humanidad que lucha por salir a la superficie. Y así, mientras el eco de sus hazañas se desdibuja en la neblina de la historia, nos preguntamos, ¿es posible separar al hombre del mito? ¿Podemos despojar a Imhotep de su aureola divina y ver al mortal que fue? La respuesta se pierde en el viento del tiempo, un misterio que nos invita a seguir explorando. Sin embargo, la influencia de Imhotep no se limita al pasado, se extiende a la cultura contemporánea. Su legado vive no solo en las piedras que construyó, sino en las historias que continúan inspirando a generaciones. Así, en el umbral de la historia y la leyenda, nos encontramos con un enigma que desafía nuestras percepciones y nos lleva a cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Desde las sombras de la historia, Imhotep ha resurgido en la pantalla, reinventado y reinterpretado. En la vasta galería de la cultura popular, su figura se despliega como un lienzo que refleja nuestras ansias de misterio y poder. Pero, ¿quién es realmente este hombre que desafía el tiempo, y cómo se ha transformado su esencia a través de las narrativas contemporáneas? En el cine, encontramos a Imhotep en la saga de la momia, donde su imagen se entrelaza con el horror y la aventura. Un sacerdote convertido en un monstruo, sediento de venganza y desesperación. Aquí, su humanidad se difumina, eclipsada por la sombra de su propia maldición. ¿Es este el legado que deseamos perpetuar? Un eco de la antigüedad que se transforma en un villano de blockbuster, donde el conocimiento se convierte en una herramienta de destrucción y la sabiduría en una carga. En contraste, en la literatura, autores como Ayn Rand han tejido narrativas que exploran la complejidad de su carácter. En La momia, Imhotep se presenta no solo como un ser sobrenatural, sino como un símbolo de amor perdido y anhelos eternos. A través de las páginas, su historia se convierte en una meditación sobre la inmortalidad y la fragilidad de la condición humana. Aquí, encontramos un espejo que refleja nuestras propias inquietudes y fascinaciones, invitándonos a cuestionar, ¿qué significa realmente ser inmortal? Mientras los mitos se entrelazan con la realidad, la figura de Imhotep se transforma en un ícono cultural. Su imagen, ya sea como el temido guardián de secretos antiguos o como el romántico trágico, nos confronta con nuestra necesidad de entender el pasado. Reflexionamos sobre cómo estas interpretaciones afectan nuestra percepción de la antigüedad, la vemos como un mundo de maravillas o como un lugar de oscuridad y miedo. En esta danza entre la historia y la ficción, Imhotep se convierte en un prisma a través del cual examinamos nuestras propias ansiedades contemporáneas. El impacto cultural de estas representaciones es profundo.
En un mundo donde la ciencia y la razón se enfrentan a lo desconocido, Imhotep simboliza el temor y la fascinación por lo que no podemos comprender. Su legado, reinterpretado y reimaginado, nos obliga a confrontar nuestra propia mortalidad y los límites de nuestro conocimiento. ¿Podemos, acaso, mirar más allá de la pantalla y la página para reconocer al hombre detrás del mito? Su historia, sin embargo, no termina aquí, se conecta con el futuro y la evolución de su legado. Imhotep, en todas sus facetas, nos recuerda que en cada relato, en cada representación, hay una chispa de verdad que nos invita a explorar no solo lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. En este viaje a través del tiempo y la cultura, su figura perdura, un faro en la niebla de nuestra memoria colectiva, guiándonos hacia la búsqueda interminable del significado. A medida que miramos hacia el futuro, las sombras de Imhotep aún proyectan su luz sobre nuestro camino. En el vasto lienzo de la historia, su legado se entrelaza con la esencia misma de la creatividad humana, como hilos dorados que dan forma a un tapiz incesante de innovación y esplendor. Las pirámides de Egipto, esas titánicas estructuras de piedra, no son solo monumentos de un pasado remoto, sino faros que iluminan el camino hacia un futuro en el que la creatividad humana nunca se detiene. Observemos, por un momento, la majestuosidad del Museo del Louvre en París, donde el cristal y el acero se unen en una danza de luz y sombra, evocando la grandiosidad de las antiguas edificaciones. ¿No es acaso un eco de la visión de Imhotep, quien comprendió que la arquitectura es un diálogo entre la tierra y el cielo? La pirámide de cristal, que se alza en el corazón de la ciudad, nos recuerda que cada estructura moderna lleva consigo el aliento de aquellos que nos precedieron, susurrando secretos de sabiduría y asombro. En cada rascacielos que desafía la gravedad, en cada puente que une orillas separadas, sentimos la pulsación de una historia compartida. La arquitectura contemporánea se nutre de las lecciones del pasado, transformando la piedra y el acero en poesía visual. En este proceso, la imaginación se convierte en el lienzo sobre el cual pintamos nuestros sueños, y el legado de los grandes arquitectos de antaño sirve como guía en esta aventura interminable. Mientras la historia se despliega, el eco de sus logros nos invita a soñar más allá de lo posible. Cada trazo de un arquitecto moderno, cada elección de diseño, es un homenaje silencioso a la herencia que nos conecta con el tiempo de Imhotep. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia creatividad? Tal vez que, al igual que él, estamos destinados a dejar una huella en el tejido de la existencia, una marca indeleble que resonará a través de las generaciones. La intersección entre la historia y el futuro es un espacio sagrado, donde el pasado se encuentra con las posibilidades del mañana. En este cruce, la memoria se convierte en un faro que ilumina nuestro camino, recordándonos que las grandes ideas nunca mueren, simplemente se transforman y evolucionan. Cada ladrillo que colocamos, cada sueño que forjamos, lleva consigo el legado de un hombre que desafió el tiempo. Así, mientras nos aventuramos hacia lo desconocido, honramos a Imhotep y a todos aquellos que nos han precedido. En cada línea arquitectónica, en cada construcción que se alza hacia el cielo, encontramos la esencia de la humanidad, una búsqueda incesante de significado, una celebración de la creatividad que une nuestro pasado con nuestro futuro. En este viaje, comprendemos que el eco de los tiempos no es solo un susurro lejano, sino un canto vibrante que nos guía hacia un horizonte lleno de posibilidades infinitas.